Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. ¿Qué harías cuando una pequeña mentira pudiera cambiar por completo tu vida? Un hombre exitoso, pero obsesionado con el legado de su familia. Una mujer sin hogar, llevando en su vientre la última prueba de un amor que se ha extinguido. Un encuentro fortuito bajo las luces difusas de la ciudad, donde dos almas aparentemente opuestas quedan atrapadas en el mismo juego del destino. Un acuerdo es sellado, una promesa que podría abrir la puerta a un futuro completamente nuevo, o arrastrarlos a un torbellino de mentiras sin salida. Cuando la línea entre la verdad y la farsa comienza a desdibujarse, cuando los cálculos fríos dan paso a sentimientos imprevistos, ¿seguirán teniendo el control del juego que ellos mismos iniciaron? ¿O, al final, alguien tendrá que sacrificarlo todo? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? A sus 35 años, Santiago López, un hombre de semblante elegante, cabello negro cuidadosamente peinado y ojos que irradiaban determinación, había construido con sus propias manos un imperio de joyerías que se extendía por todo el país. Sin embargo, esa vida de logros parecía tan vacía como el asiento del copiloto de su lujoso Bugatti, mientras el cielo gris de la Ciudad de México reflejaba la pesadumbre que cargaba en silencio. La reciente reunión familiar en la mansión de su padre, Gerardo González, todavía resonaba en su mente. Gerardo, un magnate imponente cuya influencia era casi omnipresente, había anunciado una cláusula inesperada en su testamento. Quien le diera un nieto primero heredaría todo el patrimonio familiar, incluido el codiciado Banco Serrano en Madrid. Las palabras de su padre pesaban como una sentencia, y Santiago, aferrando el volante con fuerza, sentía cómo las expectativas familiares lo aplastaban. Julio, su hermano menor, ya casado, claramente llevaba la delantera en esta carrera despiadada. La rivalidad, siempre soterrada, ahora se había convertido en una batalla declarada. El rugido del motor de una motocicleta lo sacó de su trance, pero no del tormento que lo consumía. Nadie sabía su verdad. Santiago era estéril. Ese secreto, confirmado tras años de relaciones fallidas y diagnósticos médicos fríos e irrefutables, lo convertía en un jugador descalificado en esta cruel competición. ¿Qué diría su padre si lo supiera? ¿Cómo usaría Julio esa información para destruirlo? El semáforo cambió a verde, y Santiago retomó su marcha, sumido en un silencio ensordecedor. Las calles del centro histórico, con sus majestuosos edificios coloniales y su aire de grandeza pasada, parecían burlarse de él, como recordándole la incapacidad de dejar su propia huella en el mundo. Finalmente, estacionó frente a una de sus joyerías más exclusivas, un templo de lujo y sofisticación que, irónicamente, no podía llenar el vacío que habitaba en su interior. Mientras recorría las vitrinas relucientes, repletas de gemas impecables y metales preciosos, Santiago se vio reflejado en el cristal. Lo que devolvió su imagen fue un hombre aparentemente exitoso, pero cuyos ojos, oscuros y melancólicos, delataban un abismo de insatisfacción. Las piezas que tanto admiraban sus clientes no podían ofrecerle el consuelo que anhelaba. Al retirarse a su oficina, los números en los libros contables apenas lograban distraerlo del peso del legado que temía perder. La noche cayó, y Santiago salió al aire fresco, buscando alivio en las calles empedradas de la ciudad. Observó a las parejas tomadas de la mano y a los niños riendo despreocupados. Cada escena era un recordatorio cruel de lo que él nunca podría tener. Su éxito, por más brillante que fuera,
no podía llenar el vacío de un corazón que sabía que jamás conocería la herencia más preciada, el amor incondicional de una familia. Sumido en la desesperación, Antonio comenzó a contemplar opciones que antes habrían sido inconcebibles. ¿Adoptar un niño y hacerlo pasar por suyo? ¿Engañar a su padre y a Julio para ganar la herencia? Cada una de estas ideas le revolvía el estómago, pero la alternativa de perderlo todo le parecía aún más insoportable. Absorbiéndose en estos pensamientos sombríos, Antonio no se dio cuenta de que había llegado a un barrio empobrecido de la ciudad. Las luces de las tiendas de lujo se desvanecieron, dando paso a calles sombrías y edificios deteriorados. Fue en ese entorno donde Antonio vio por primera vez a Elisa. Sentada en el portal de un edificio abandonado, su figura delgada y visiblemente embarazada contrastaba dramáticamente con la impecabilidad de su traje de diseñador. Su ropa desgastada y su postura vulnerable captaron la atención de Antonio. Por un instante, sus miradas se cruzaron y algo inexplicable lo hizo detenerse. Elisa, asustada, se refugió aún más en las sombras, pero en los ojos de Antonio no encontró lástima, sino una mezcla de curiosidad y algo que parecía esperanza. Antonio levantó las manos en un gesto de paz y con voz suave dijo: «No tengas miedo, solo quiero hablar contigo». La desconfianza en los ojos de Elisa era evidente, y Antonio no la culpaba. ¿Cuántas promesas vacías habría escuchado antes? Lentamente, Antonio se sentó en el escalón más bajo, manteniendo una distancia prudente. «Me llamo Antonio», se presentó. «¿Cómo te llamas?». Tras unos segundos de duda, Elisa respondió en un tono bajo: «Elisa». Su voz, teñida de cansancio, tenía una calidez inesperada que sorprendió a Antonio. Poco a poco, logró ganarse la confianza de Elisa, quien empezó a compartir fragmentos de su vida. El hombre que la había abandonado al saber de su embarazo, las noches frías que pasaba buscando refugio y el miedo constante al futuro de su hijo. Mientras escuchaba, Antonio sintió cómo su propia desesperación palidecía frente a la realidad desgarradora de Elisa. Por un instante, todas sus preocupaciones parecieron insignificantes. Entonces, como si fuera obra del destino, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. «Elisa», dijo con seriedad después de un breve silencio, «tengo una propuesta para ti». Elisa lo miró con cautela, pero había un destello de esperanza en sus ojos. «Es una locura», continuó Antonio, «pero podría cambiar nuestras vidas para siempre». Y bajo la luz tenue de una farola cercana, Antonio le explicó su plan. Fingir ser el padre de su hijo para cumplir con las exigencias de su padre. Elisa lo escuchó con incredulidad y desconfianza. Elisa escuchó en silencio mientras Antonio explicaba su propuesta, pero su desconfianza no disminuía. ¿Por qué un hombre como él, impecablemente vestido y claramente acomodado, querría ayudarla sin esperar nada a cambio? ¿Y si sus intenciones no eran tan nobles como decía? Los recuerdos de promesas rotas y miradas llenas de engaño surgieron en su mente, haciéndola dudar de cada palabra que salía de la boca de Antonio. Cuando él terminó de hablar, Elisa retrocedió un paso, sus ojos mostrando una mezcla de miedo y sospecha. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz temblorosa. «Un hombre como tú no aparece de la nada para ayudar a alguien como yo. ¿Qué estás buscando realmente?». La voz de Elisa, aunque baja, llevaba una fuerza que tomó a Antonio por sorpresa. Elisa apretó su abrigo alrededor de su cuerpo y, sin esperar una respuesta, giró rápidamente, lista para desaparecer en las sombras. Pero Antonio, notando su intención de huir, dio un paso adelante y levantó las manos con un gesto de calma.
Espera, por favor, dijo con urgencia en su voz. No tengo malas intenciones. Déjame explicarte. Elisa se detuvo, pero mantuvo la distancia. Su cuerpo tenso indicaba que estaba lista para correr si era necesario. Antonio, comprendiendo su desconfianza, buscó en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación. «Toma esto», dijo, extendiéndosela con cuidado. «Mi nombre es Antonio López. Soy dueño de una cadena de joyerías. Si no confías en mí, al menos investiga quién soy». Elisa miró la tarjeta sin tocarla, sus ojos pasando de las letras grabadas en el papel al rostro de Antonio. «¿Por qué debería creerte?», preguntó, su voz cargada de escepticismo. Antonio dejó la tarjeta en el escalón más cercano y dio un paso atrás. «No tienes que creerme ahora», respondió con sinceridad. «Pero si decides investigar te darás cuenta de que no tengo nada que esconder. No estoy aquí para hacerte daño, Elisa. Solo quiero ayudarte y quizás, a cambio, tú puedas ayudarme también». Elisa se quedó inmóvil, su mirada fija en la tarjeta. Durante varios segundos, el silencio entre ambos se hizo casi insoportable. Finalmente, Elisa dio un paso adelante, tomó la tarjeta y la guardó en su bolsillo. «No sé si puedo confiar en ti», dijo, su voz aún temblorosa. «Pero te escucharé, por ahora». Antonio suspiró aliviado, pero mantuvo su tono calmado. «Gracias», dijo suavemente. «Sé que esto parece extraño, pero te prometo que no tengo motivos ocultos. Si me das la oportunidad, puedo demostrártelo». Elisa lo miró con una mezcla de cautela y curiosidad. Aunque todavía no estaba convencida, algo en la forma en que Antonio hablaba, en su tono sincero y en el gesto de ofrecer su tarjeta, hizo que sus dudas empezaran a tambalearse. Sin embargo, en su interior, Elisa sabía que no podía bajar completamente la guardia. Las calles le habían enseñado que la confianza podía ser un lujo peligroso. Bajo la tenue luz de la farola, los dos se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Para Elisa, esta noche podría ser un punto de inflexión, o tal vez una trampa más en la que no debía caer. Para Antonio, era el inicio de un plan que cambiaría sus vidas para siempre. Elisa permaneció en silencio, debatiéndose entre la desconfianza que había aprendido en las calles y la débil esperanza de un futuro mejor para su hijo. Sus ojos, de un verde intenso, reflejaban la lucha interna que enfrentaba. Antonio, consciente de su escepticismo, hizo algo impulsivo. Sacó su billetera y, sin dudarlo, le entregó todo el dinero en efectivo que tenía. «Tómalo como prueba de mi buena fe», dijo con voz firme pero tranquila. «Mañana volveré aquí. Si decides aceptar, comenzaremos juntos una nueva vida». Esa noche, Elisa, por primera vez en semanas, durmió en una cama cómoda en un hotel pagado por Antonio. Mientras tanto, él permaneció despierto en su apartamento lujoso, trazando cada detalle de su arriesgado plan. Aunque sabía que estaba entrando en un juego peligroso, la imagen de Elisa y su bebé no dejaba de rondar su mente, llenándolo de una determinación inesperada. A la mañana siguiente, Antonio regresó al lugar donde había dejado a Elisa. Para su alivio, ella estaba allí, esperándolo. Aunque sus manos temblaban de nerviosismo, su mirada transmitía una determinación clara. «Por mi hijo», dijo acariciando su vientre, «haré lo que sea necesario». El primer paso fue llevarla a una clínica privada para un chequeo médico completo. Mientras el médico realizaba una ecografía, Antonio observó la pantalla con una mezcla de asombro y culpa.
La imagen del pequeño ser que crecía dentro de Elisa hizo que, por un momento, la mentira que estaban construyendo se desvaneciera frente a la realidad de esa nueva vida. Tras la cita médica, Antonio llevó a Elisa a una boutique de ropa de maternidad exclusiva. Al entrar, la vendedora los recibió con una sonrisa profesional que desapareció rápidamente al observar el aspecto modesto de Elisa. Percibiendo la incomodidad de ella, Antonio le tomó la mano y declaró con firmeza: «Mi prometida necesita un guardarropa completo». Mientras Elisa probaba distintos vestidos, Antonio no pudo evitar notar cómo, bajo las capas de suciedad y cansancio, emergía una belleza natural que lo sorprendió. Con cada prenda nueva, Elisa parecía transformarse, no solo físicamente, sino también en confianza. Antonio se encontró sonriendo sin darse cuenta, sintiendo una inesperada admiración por la mujer que había decidido ayudar. Luego, la llevó a un salón de belleza. «La transformación debe ser completa», explicó con calma. Mientras Elisa recibía tratamientos de spa, Antonio aprovechó para realizar varias llamadas, preparando todo para presentarla como su prometida a su círculo social. Esa noche, cenaron en un restaurante exclusivo. Elisa, ahora con un vestido elegante de maternidad y el cabello cayendo en ondas brillantes, parecía una mujer completamente diferente. Sin embargo, Antonio percibió que, detrás de su renovada apariencia, sus ojos aún reflejaban inseguridades profundas. Dentro de ella seguía siendo la misma mujer vulnerable, luchando por sobrevivir. Durante la cena, comenzaron a construir juntos la historia de amor ficticia que presentarían. Elisa sorprendió a Antonio con su habilidad para agregar detalles y matices a la narrativa, demostrando una inteligencia que la dureza de su vida había ocultado hasta entonces. A medida que la conversación avanzaba, se desvió del plan hacia temas más personales. Elisa habló de su infancia en un hogar disfuncional, la muerte prematura de su madre y los años difíciles en las calles. Antonio, por su parte, compartió la presión de crecer en una familia adinerada y el vacío que sentía a pesar de su éxito material. Cuando el camarero retiró los platos del postre, ambos se encontraron mirándose a los ojos, sorprendidos por la conexión que habían formado en tan poco tiempo. En ese instante, la farsa que estaban construyendo pareció desvanecerse, dando paso a una comprensión mutua genuina. Por un momento, dejaron de ser dos personas con un plan y se convirtieron en dos almas encontrando refugio en medio del caos. Al salir del restaurante, Antonio llevó a Elisa al lujoso hotel donde se alojaría temporalmente. En el ascensor, un silencio sereno se instaló entre ellos, reflejo de la confianza que empezaba a florecer. Al llegar a la suite, Elisa quedó sin palabras ante la opulencia de la habitación. El mobiliario elegante, las cortinas de seda y una cama que parecía salida de un sueño. Antonio, al notar su reacción, sintió una mezcla de orgullo y culpa. «Mañana comenzaremos los preparativos para que conozcas a mi familia», dijo con una sonrisa ligera. «Descansa bien, Elisa». Ella asintió, todavía abrumada por los acontecimientos del día, y lo observó desaparecer tras la puerta antes de dejarse caer en la cama, acariciar su vientre y susurrar con ternura: «Nuestra vida está a punto de cambiar, pequeño». Los días siguientes fueron intensos para Elisa. Antonio había organizado todo para que ella se transformara por completo. Los estilistas, entrenadores y tutores se turnaban para trabajar con ella, perfeccionando cada detalle de su apariencia y comportamiento. Con cada lección, Elisa se sentía más segura de sí misma, aunque en su interior temía perder aquello que la hacía ser quien era. Antonio, por su parte, supervisaba de cerca su progreso,
animándola con paciencia y palabras amables. Una tarde, Antonio llevó a Elisa a una boutique exclusiva en el centro de Madrid para elegir un vestido de gala para la cena de presentación. Mientras recorrían el lugar, la atención se centraba en Elisa. Su elegancia recién descubierta era tan impecable que nadie habría imaginado su pasado difícil. Antonio, disfrutando del proceso, eligió un vestido verde esmeralda que realzaba los ojos de Elisa. «Este es perfecto para ti», dijo con entusiasmo antes de apartarse para atender una llamada urgente. Mientras Antonio hablaba por teléfono cerca de la entrada, Elisa examinó el vestido con atención, sintiéndose como en un cuento de hadas. Fue entonces cuando una mujer joven, vestida con prendas de diseñador y joyas llamativas, entró en la boutique acompañada de un aire de superioridad. Al ver el vestido que Elisa sostenía, señaló con determinación y dijo: «Quiero ese». Elisa, sorprendida pero firme, respondió con cortesía: «Lo siento, estoy a punto de probarlo». La mujer frunció el ceño, dejando entrever su disgusto. «¿Tú? ¿Ese vestido? No me hagas reír. Ese diseño es demasiado sofisticado para alguien como tú». Las palabras de la mujer eran afiladas, y Elisa, aunque dolida, intentó mantener la compostura. Los empleados, incómodos por la situación, se limitaron a mirar, temerosos de intervenir. En ese momento, Antonio terminó su llamada y regresó justo a tiempo para escuchar el comentario despectivo. Su mirada se endureció al ver la humillación en los ojos de Elisa. Sin dudarlo, Antonio se colocó junto a ella y fijó sus ojos en la mujer, su voz calmada pero cargada de autoridad. «Ese vestido ya está reservado para mi prometida. Le sugiero que busque otra opción». La mujer, sorprendida por la firmeza de Antonio, intentó replicar, pero él continuó: «Aquí nadie tiene derecho a tratarla con desprecio. Ella merece el mismo respeto que cualquiera, y no permitiré que nadie la haga sentir menos». Elisa, conmovida, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Antonio le tomó la mano y la llevó hacia el probador, asegurándose de que la atención volviera a ella. Cuando Elisa salió del probador con el vestido puesto, Antonio no pudo evitar sonreír. «Estás perfecta», dijo con sinceridad. Pagaron el vestido sin más interrupciones y salieron de la boutique, dejando atrás a la mujer rica todavía atónita. En el coche, mientras regresaban al hotel, Elisa rompió el silencio con un susurro. «Gracias», dijo Elisa con un hilo de voz cargado de emoción. «Nadie nunca había hecho algo así por mí». Antonio la observó, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. «No tienes nada que agradecer», respondió con suavidad. «Es lo mínimo que mereces». Esa noche, mientras cenaban en la suite del hotel, sus conversaciones tomaron un rumbo inesperado. Elisa, con una mezcla de gratitud y vulnerabilidad, confesó cómo esta oportunidad la hacía sentir dividida entre el miedo a perder su esencia y la esperanza de un futuro mejor. Antonio, por su parte, reveló algo que pocas veces había admitido: lo vacía que había sido su vida hasta entonces, llena de lujos pero sin significado. A medida que avanzaba la noche, ambos comenzaron a darse cuenta de que el acuerdo que inicialmente los había unido estaba evolucionando hacia algo mucho más profundo. Las risas compartidas y la empatía que se habían forjado entre ellos rompían cualquier barrera impuesta por las circunstancias. Cuando Elisa se retiró a descansar, Antonio permaneció en el balcón contemplando las luces titilantes de la ciudad. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Ayudar a Elisa y a su bebé no era solo un medio para alcanzar un objetivo, sino una oportunidad de redimirse y transformar su vida.
A la mañana siguiente, Antonio llevó a Elisa a un parque tranquilo a las afueras de la ciudad. Sentados en un banco bajo la sombra de los árboles, Antonio decidió abrirse completamente. Con voz pausada, le habló de su infertilidad, de las pruebas médicas que confirmaron su temor más profundo y de cómo esa verdad lo había impulsado a proponer este acuerdo. Elisa escuchó cada palabra en silencio, sus ojos reflejando una compasión que parecía envolverlo por completo. Cuando Antonio terminó, Elisa tomó su mano con delicadeza y la colocó sobre su vientre. «Siente», le dijo en un susurro. Antonio contuvo la respiración cuando notó un suave movimiento bajo su palma. «Este bebé», continuó Elisa con firmeza, «puede ser tuyo de todas las formas que realmente importan, si tú lo deseas». Las palabras de Elisa resonaron profundamente en Antonio, disipando el miedo que había cargado durante tanto tiempo. La idea de ser padre, aunque no biológicamente, comenzó a parecer menos aterradora y más como un propósito que nunca había conocido. Mientras paseaban por el parque, ambos comenzaron a hablar de un futuro que iba más allá del acuerdo que los unió, imaginando una vida juntos que era más real y genuina de lo que hubieran planeado. Conforme se acercaba el día en que Elisa sería presentada a la familia de Antonio, los preparativos se intensificaron. Elisa dedicaba horas a perfeccionar cada detalle de su historia, memorizando anécdotas de la vida de Antonio y practicando cómo moverse en los exclusivos círculos sociales. Antonio, por su parte, se encontró reorganizando sus prioridades, buscando casas en barrios tranquilos y visualizando un futuro como familia. Lo que comenzó como una mentira ahora se había convertido en su anhelo más sincero. Una noche, durante una cena en una terraza con vistas panorámicas de la ciudad, Antonio sorprendió a Elisa con un regalo especial. Le entregó un collar de esmeraldas que reflejaba el brillo de sus ojos. «Para que nunca olvides quién eres», dijo con ternura mientras lo abrochaba en su cuello. Elisa, profundamente conmovida, se dio cuenta de que sus sentimientos por Antonio habían evolucionado más allá de la gratitud. Era algo auténtico, algo que iba mucho más allá del acuerdo inicial. Sin embargo, a medida que se acercaba el momento de enfrentar a la familia de Antonio, ambos sentían el peso de la mentira que compartían. ¿Cómo reaccionarían sus padres? ¿Podrían mantener la fachada ante los ojos inquisitivos de aquellos que los conocían mejor? Y lo más importante, ¿qué pasaría con los sentimientos genuinos que estaban desarrollando uno por el otro si todo salía mal? La noche antes de la presentación, Antonio y Elisa se encontraron en la suite del hotel, sabiendo que las horas que compartieran serían cruciales. Sentados frente a la gran ventana que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada, comenzaron a repasar los últimos detalles de su historia. Sin embargo, pronto las palabras memorizadas se desvanecieron y dieron paso a una conversación mucho más honesta. «Elisa, tengo que decirte algo», empezó Antonio con un tono más serio del habitual. «No sé si estoy preparado para lo que viene. No sé si soy lo suficientemente fuerte». Elisa lo miró, sorprendida por la confesión inesperada. «¿Fuerte?», preguntó con delicadeza. «Antonio, ¿de qué hablas?». Él apartó la mirada hacia las luces de la ciudad y suspiró profundamente. «Tengo miedo de fallar, de no cumplir las expectativas de mi familia, pero lo que más me asusta es decepcionarte. Esto empezó como un acuerdo, pero ahora hay algo más. Tú y este bebé se han convertido en algo importante para mí». Elisa se inclinó ligeramente hacia él. Sus ojos brillaban con sinceridad. «Antonio, todos tenemos miedo. Yo también. Este mundo tuyo es tan distinto al mío que a veces siento que me pierdo en él.
pero al mismo tiempo no puedo evitar sentir gratitud, no solo por esta oportunidad, sino por cómo me haces sentir, como si, por primera vez, yo también importara. Antonio esbozó una sonrisa pequeña, mirándola a los ojos. Elisa, tú siempre has importado. Lo que me asombra es que, a pesar de todo lo que has vivido, has conseguido mantener tu dignidad y fuerza. No puedo evitar admirarte. Elisa bajó la mirada, con una sonrisa tímida. No sé si debería agradecer eso. Todo lo que sé, lo he aprendido por necesidad. Leer libros era mi manera de escapar cuando las cosas se ponían difíciles. Antonio asintió lentamente, comprendiendo. Y eso es exactamente lo que te hace especial. No es la educación formal lo que define a alguien, Elisa. Es el deseo de aprender, de entender. Tú tienes una curiosidad que pocas personas tienen. Cada conversación contigo me enseña algo nuevo, ¿sabes? Hay una profundidad en ti que pocas veces he encontrado en la vida. Elisa sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Gracias, Antonio. Nunca nadie me ha dicho algo así. Hizo una pausa antes de continuar, su tono más bajo y cargado de emoción. Crecí en un hogar lleno de caos. Mi madre era una mujer increíblemente fuerte, pero estaba atrapada en un matrimonio con un hombre que nunca la respetó. Después de que él nos dejó, ella trabajó día y noche para cuidarme. Todo lo que soy lo debo a ella. Aunque a veces siento que no he hecho suficiente para honrar su sacrificio. Antonio la miró con una mezcla de admiración y ternura. Elisa, el hecho de que hayas llegado hasta aquí ya es un tributo a ella. Estoy seguro de que estaría orgullosa de ti, de la mujer valiente y resiliente que eres. La conversación continuó durante horas. Antonio compartió historias de su infancia, de la presión constante de su familia para ser perfecto. Elisa le habló de las noches interminables en las que se preguntaba si sobreviviría al día siguiente. Ambos encontraron puntos en común, una empatía que los conectaba más allá de cualquier plan o mentira. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos anaranjados y rosados, Elisa miró a Antonio y dijo suavemente: «Nunca pensé que pudiera confiar en alguien así. Pero contigo, me siento segura». Antonio, tocado por sus palabras, tomó su mano con delicadeza. «Elisa, sea lo que pase mañana, quiero que sepas que estoy contigo. No importa el resultado, estaremos juntos en esto». Elisa sonrió, una lágrima solitaria rodando por su mejilla. En ese momento, ambos supieron que habían cruzado una línea invisible. Ya no era un acuerdo, era el inicio de algo real. Las palabras de Antonio resonaron con una sinceridad que Elisa no esperaba. Él tomó su mano sobre la mesa con suavidad, sus ojos reflejando algo más que empatía. «Eres increíblemente valiente, Elisa. Nunca he conocido a alguien como tú». Elisa sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, sorprendida por el gesto y las palabras de Antonio. En ese preciso instante, como si el universo quisiera subrayar la intensidad del momento, el bebé dio una patada fuerte. Elisa jadeó, llevándose la mano al vientre. Antonio, sin pensarlo, se levantó de su asiento y se arrodilló junto a ella, colocando su mano sobre la curva de su embarazo. El tiempo pareció detenerse. Los murmullos del restaurante, el tintineo de los cubiertos y la música suave se desvanecieron. Era como si solo existieran ellos tres. «Es asombroso», susurró Antonio, maravillado por el movimiento bajo su palma. «No puedo describir lo que siento. Por un momento, me parece que este bebé ya es mío». Elisa, conmovida,
Colocó su mano sobre la de Antonio. «Creo que le caes bien», dijo con una sonrisa temblorosa. Nunca se había movido tanto. El momento fue interrumpido por el camarero, que traía el plato principal. Antonio, ligeramente avergonzado, volvió a su asiento, pero la intimidad del momento persistió entre ellos. Durante el resto de la cena, la conversación tomó un giro más personal y profundo. «Antonio», comenzó Elisa con un tono de vulnerabilidad, «a veces tengo miedo de no encajar en tu mundo, de no ser suficiente como madre o como persona». Antonio la miró con seriedad. «Elisa, no tienes que encajar en nada. Eres perfecta como eres. Este bebé tendrá la madre más increíble que podría soñar. Nunca dudes de eso». Las palabras de Antonio tocaron algo profundo en Elisa, dándole una esperanza que no había sentido en mucho tiempo. «Gracias», susurró, mirando hacia abajo. «No sabes cuánto significa eso para mí». A medida que la noche avanzaba, comenzaron a compartir historias sobre sus vidas. Antonio habló de su infancia, de crecer bajo la sombra de un padre exigente. «Siempre sentí que tenía que probar mi valor», admitió, jugando con su cuchara. «Ningún logro parecía suficiente, y ahora, con esta cláusula en el testamento de mi padre, es como si toda mi vida dependiera de algo que no puedo controlar». Elisa lo escuchó con atención, dándose cuenta de que incluso en un mundo lleno de lujos, Antonio también enfrentaba sus propios desafíos. «Tal vez», dijo suavemente, «esta sea una oportunidad para ambos de descubrir lo que realmente importa». Sus palabras dejaron a Antonio pensativo. Mientras compartían el postre, sus cucharas chocaban ocasionalmente en el plato, provocando risas que se sentían sorprendentemente naturales. Por un momento, ambos olvidaron las expectativas, los planes y las mentiras, encontrando consuelo y alegría en la compañía mutua. La tensión inicial de la noche se había desvanecido, dejando en su lugar una calidez que envolvía a Antonio y Elisa como un manto suave. Cuando el camarero retiró los últimos platos y ofreció café, ambos se dieron cuenta de que habían pasado horas conversando, olvidándose del tiempo. El restaurante, que antes estaba lleno de vida, ahora estaba casi vacío, con solo unas pocas mesas ocupadas. «Creo que es hora de irnos», dijo Antonio, notando la hora en su reloj. Pero en su voz había una ligera resistencia, un deseo latente de extender el momento un poco más. Elisa asintió, aunque sus ojos también reflejaban una cierta reticencia a que la noche terminara. Cuando Antonio se levantó para ayudarla, sus miradas se cruzaron, y en ese instante, ambos supieron que algo profundo había cambiado entre ellos. Caminaron juntos hacia la salida, y el aire fresco de la noche fue un contraste revitalizante con la atmósfera cálida del restaurante. Antonio, notando el frío, se quitó su chaqueta y la colocó suavemente sobre los hombros de Elisa. Ella le agradeció con una sonrisa tímida, un gesto que hizo que el corazón de Antonio latiera un poco más rápido. Sus manos se rozaron accidentalmente mientras caminaban hacia el auto. Antonio, impulsado por una sensación que no podía ignorar, entrelazó sus dedos con los de Elisa. Para su alivio, ella no se apartó, y juntos caminaron en silencio, sus pasos sincronizados, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante compartido. De camino al hotel, el silencio en el auto no era incómodo, sino cargado de significado. Las luces de la ciudad pasaban fugazmente por las ventanas, pero ni Antonio ni Elisa parecían notarlas. Cuando llegaron al hotel, Antonio la acompañó hasta la puerta de su suite. Se detuvieron frente a la puerta, ninguno queriendo romper la magia del momento.
Gracias por esta noche, dijo Elisa suavemente, sus palabras llenas de sinceridad. Fue más de lo que podría haber imaginado. Antonio asintió, tragando el nudo que se formaba en su garganta. Para mí también, Elisa, respondió, su voz cargada de emoción. Quería que supieras. Pero antes de que pudiera terminar, Elisa se puso de puntillas y le dio un beso suave en la mejilla. Buenas noches, Antonio, susurró antes de entrar en la suite y cerrar la puerta. Antonio se quedó quieto frente a la puerta cerrada, tocando con los dedos la mejilla donde los labios de Elisa habían rozado su piel. Una sonrisa involuntaria apareció en su rostro mientras se alejaba hacia su auto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida tenía un propósito real, algo más allá de las expectativas de su padre o las demandas de la sociedad. Y ese propósito llevaba el nombre de Elisa. En los días siguientes, Antonio y Elisa se sumergieron en los preparativos para la presentación oficial. Antonio había reservado la suite presidencial en el Hotel Ciudad de Madrid, un espacio elegante con vistas espectaculares al Zócalo. Elisa, rodeada de lujos que nunca había experimentado, despertaba cada mañana bañada por los reflejos coloridos de los vitrales. Antonio, por su parte, se encargó de perfeccionar su historia, agregando detalles y recuerdos inventados para hacer su relación más convincente. Una tarde, mientras practicaban en la terraza, Elisa lo interrumpió. Antonio, ¿no temes que esto sea demasiado?, preguntó, su voz temblando ligeramente. ¿Y si fallamos? ¿Y si tu familia descubre la verdad? Antonio tomó sus manos entre las suyas, un gesto que ya se había vuelto natural entre ellos. Elisa, las mejores mentiras son aquellas que contienen una verdad. Y nosotros tenemos muchas verdades entre nosotros, ¿verdad? Elisa, sorprendida, bajó la mirada, pero no pudo evitar sonrojarse. La conexión que habían cultivado en las últimas semanas era innegable, transformándose en algo más profundo de lo que cualquiera de los dos había planeado. Elisa, cada vez más ansiosa por la cercanía de la presentación, no podía dormir. Esa noche, con la mente saturada de pensamientos, decidió salir de su habitación y vagó por los pasillos silenciosos del hotel. Al llegar al lobby principal, se detuvo bajo la imponente cúpula de vitrales de Tiffany. La danza de colores sobre el mármol parecía reflejar la confusión y la esperanza que se entrelazaban en su interior. Antonio, alertado por el personal del hotel, la encontró allí, sola, absorta en sus pensamientos. Su figura frágil, iluminada por los reflejos del vitral, le recordó lo mucho que Elisa había soportado para llegar a este momento. «Es hermoso, ¿verdad?», murmuró Antonio, su voz suave como una caricia. Elisa giró la cabeza hacia él, sorprendida pero tranquila, y dejó escapar una tenue sonrisa. «Es como estar en otro mundo», respondió con honestidad. «Uno en el que las cosas parecen posibles». Antonio caminó hasta su lado, quedándose en silencio mientras observaban juntos el vitral. «Cuando era niño», dijo después de un momento, «mi madre solía traerme aquí. Decía que estos colores tenían algo mágico, como si pudieran curar cualquier dolor». Elisa lo miró con interés, percibiendo la nostalgia en sus palabras. «Debe haber sido una mujer muy especial», dijo en un tono cálido. Antonio suspiró, sus ojos oscurecidos por recuerdos lejanos. «Lo era. Cuando murió, todo cambió. Mi padre se volvió implacable. Su manera de lidiar con la pérdida fue enfocarse en construir un imperio, y esperaba que yo siguiera sus pasos sin cuestionar nada». Elisa sintió una oleada de empatía hacia él. Antonio,
siempre impecable y aparentemente seguro de sí mismo, tenía un pasado marcado por la soledad y las expectativas imposibles. Guiada por un impulso, colocó suavemente su mano sobre la de Antonio. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. Antonio miró la mano de Elisa sobre la suya y sintió una calidez inesperada. «Gracias», respondió con un susurro. Luego, con una pequeña sonrisa, añadió: «Creo que a mi madre le habrías encantado. Tenía una fortaleza y una dulzura que me recuerdan mucho a ti». Elisa bajó la mirada, ruborizándose levemente. Pero antes de que pudiera responder, Antonio giró hacia ella con una expresión más seria. «Elisa», dijo con voz baja y firme, «nunca olvides lo extraordinaria que eres. No importa lo que pase mañana, para mí, tú ya eres suficiente». Elisa, conmovida por la sinceridad en sus palabras, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. «Es fácil sentirse fuerte cuando estás cerca», confesó. Antonio la miró profundamente, como si quisiera grabar cada detalle de ese momento en su memoria. «Y siempre estaré aquí», prometió, su voz impregnada de una ternura que Elisa no había conocido antes. Se quedaron allí, bajo la cúpula iluminada, sus corazones resonando en un mismo ritmo. Elisa sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. El beso entre Antonio y Elisa fue breve pero lleno de ternura y promesas silenciosas. Esa noche, mientras Elisa descansaba en la suite presidencial, Antonio regresó a su apartamento. Frente a su armario, su mirada se detuvo en una fotografía enmarcada de su madre. La tomó con cuidado y murmuró: «Espero que estés orgullosa, mamá». Con un suspiro, devolvió la foto a su lugar y se preparó para el día siguiente, decidido a proteger a Elisa y al bebé, sin importar lo que sucediera. A la mañana siguiente, el cielo despejado de Madrid parecía augurar un buen día. En la suite del hotel, Elisa, vestida con un elegante vestido verde esmeralda, se preparaba frente al espejo. Mientras tanto, Antonio, en su apartamento, ajustaba su corbata, tratando de calmar los nervios. A las 11 en punto, Antonio llegó al hotel en su Rolls Royce. Elisa descendió con gracia por las escaleras del lobby y Antonio, impresionado por su belleza, tomó su mano y le dijo: «Estás hermosa». Elisa, sonrojada, agradeció con una leve sonrisa. El trayecto hacia la mansión González fue sereno, aunque cargado de anticipación. Antonio mantuvo la mano de Elisa entrelazada con la suya, acariciándola suavemente con su pulgar, un gesto que buscaba tranquilizarla. Por la ventanilla, Elisa observaba mansiones majestuosas y jardines impecables, una visión que parecía salida de un sueño. Cuando el auto se detuvo frente a una imponente reja de hierro forjado, Antonio bajó la ventanilla para intercambiar unas palabras con el guardia de seguridad. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un camino bordeado de árboles centenarios que conducía a la casa principal. Elisa sintió que su respiración se volvía más pesada al acercarse a la imponente mansión. La mansión González era un testimonio de lujo y tradición. Sus paredes blancas y tejas rojas se alzaban orgullosas en medio de jardines exuberantes decorados con fuentes y esculturas ornamentadas. Cada detalle hablaba de historia, poder y expectativas aplastantes. Mientras el auto se detenía frente a la entrada principal, Antonio volvió a apretar la mano de Elisa, buscando transmitirle fortaleza. «Pase lo que pase ahí dentro», dijo con suavidad, mirándola a los ojos, «lo enfrentaremos juntos». Elisa respiró hondo,
sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también el consuelo de no estar sola. «Juntos», susurró con firmeza. El mayordomo, un hombre mayor de aspecto solemne, les abrió la puerta y los guió al interior de la mansión. Elisa, que estaba acostumbrada a las limitaciones de la vida sencilla, tuvo que contener el asombro al ver la opulencia que la rodeaba. Columnas de mármol, alfombras persas y candelabros de cristal decoraban el amplio vestíbulo. Cada paso que daba resonaba en su mente como un recordatorio del desafío que tenía por delante, pero al sentir la presencia firme de Antonio a su lado, se armó de valor para lo que estaba por venir. Candelabros de cristal colgaban como joyas suspendidas del techo, iluminando una sala adornada con obras de arte que parecían haber salido de un museo. Los muebles, antiguos y majestuosos, narraban silenciosamente historias de generaciones marcadas por la riqueza y el poder. Elisa y Antonio fueron conducidos a una espaciosa sala de estar, donde el señor Gerardo González los esperaba. De pie junto a una chimenea de mármol blanco, Gerardo irradiaba autoridad. Alto, con el cabello completamente blanco y unos ojos penetrantes que parecían capaces de desentrañar cualquier mentira, su figura se recortaba contra la luz que entraba por los ventanales. Antonio se adelantó, intentando ocultar los nervios que hervían bajo la superficie. «Padre», dijo con voz firme, «te presento a Elisa, mi prometida». El rostro de Gerardo permaneció impasible durante unos segundos que parecieron eternos. Sus ojos se fijaron en Elisa, analizándola con una intensidad que la hizo temer por un instante que él pudiera percibir la verdad oculta tras su historia. Pero entonces, su expresión se suavizó y una sonrisa cálida iluminó su rostro. «Elisa», dijo con voz profunda, pero sorprendentemente amable, «bienvenida a la familia González». Con pasos seguros, se acercó a ella y tomó sus manos entre las suyas. «Mi hijo ha sido tan misterioso últimamente», añadió, sus ojos brillando con un leve toque de humor. «Ahora entiendo por qué». Elisa, luchando contra el nudo que sentía en la garganta, logró esbozar una sonrisa tímida. «Es un honor conocerlo, señor González», respondió, agradeciendo que su voz no traicionara los nervios que la invadían. «Por favor, llámame Gerardo», corrigió el patriarca con un gesto amable, señalando unos sillones cercanos. «Siéntense, deben estar cansados después del viaje». Mientras tomaban asiento, Antonio notó algo que lo sorprendió. Su padre parecía genuinamente cautivado por Elisa. La observaba con una mezcla de curiosidad y afecto que hacía mucho no veía en él. «Dime, Elisa», comenzó Gerardo, cruzando las piernas y apoyando los codos en los brazos del sillón. «¿Cómo conociste a mi hijo?» Antonio siempre ha sido tan reservado en lo que respecta a su vida personal. Elisa tomó aire, recordando la historia que habían practicado tantas veces, pero al abrir la boca, se encontró improvisando, como si algo en la calidez de Gerardo le diera la valentía para ser más auténtica. «Fue en una gala benéfica», dijo, su voz ganando firmeza. «Yo representaba a una fundación para madres solteras, y Antonio... bueno, él parecía fuera de lugar, si puedo decirlo, rodeado de tanto lujo, pero con una mirada que reflejaba que buscaba algo más». Antonio la miró, sorprendido, pero también intrigado por la fluidez con la que tejía esta nueva versión de su historia. «Nos encontramos junto a la mesa de bebidas», continuó Elisa sonriendo. «Él derramó su champán sobre mi vestido. Fue torpe, pero encantador». Gerardo soltó una carcajada inesperada. «Eso suena exactamente como mi Antonio».
Elisa rió suavemente antes de añadir. Se disculpó tantas veces que al final, en lugar de enojarme, terminamos hablando durante horas. Discutimos sobre la importancia de la educación, los retos de las madres solteras y los sueños que cada uno tenía para el futuro. Mientras hablaba, Antonio la escuchaba con atención, maravillado por cómo lograba transmitir la esencia de lo que sentía, aunque la historia fuera inventada. Cuando la gala terminó, concluyó Elisa, mirando directamente a Antonio, supe que había encontrado a alguien especial, alguien que veía más allá de las apariencias. Un silencio cargado de emoción llenó la sala. Gerardo observó a ambos detenidamente, sus ojos moviéndose entre su hijo y Elisa, como evaluando lo que acababa de escuchar. Finalmente, con una sonrisa tenue, rompió el silencio. Antonio, dijo, su tono tranquilo pero firme, ¿por qué no llevas a Elisa a dar un paseo por los jardines? Me gustaría hablar con ella a solas por un momento. Antonio sintió cómo su pecho se tensaba cuando su padre pidió quedarse a solas con Elisa. Aunque las palabras de Gerardo eran tranquilas, su tono cargaba una autoridad que no dejaba espacio a la duda. Con una sonrisa controlada, Antonio extendió su mano hacia Elisa. ¿Te gustaría dar un paseo por los rosales?, preguntó suavemente, intentando transmitir calma. Elisa asintió, tratando de ocultar la preocupación que comenzaba a crecer en su interior. Claro, Antonio. Mientras ambos caminaban hacia el jardín, Antonio le susurró al oído. Sé que esto puede parecer intimidante, pero mi padre tiene un lado más humano. Solo sé tú misma. Elisa le dedicó una sonrisa tensa, pero agradecida. Haré lo mejor que pueda. Cuando se quedaron solos, Gerardo observó a Elisa durante unos segundos antes de hablar, su mirada evaluadora pero no carente de interés. Finalmente, rompió el silencio con una pregunta inesperada. Elisa, Antonio me mencionó que disfrutas de la literatura. Dime, ¿tienes algún autor favorito? Elisa, algo sorprendida por el giro en la conversación, respiró hondo antes de responder. Sí, señor González. Siempre he admirado a Miguel de Cervantes, especialmente por Don Quijote. Me fascina cómo retrata los ideales y los sueños en contraposición con la dura realidad. Gerardo arqueó una ceja, visiblemente intrigado. Una elección interesante. ¿Y cuál es tu interpretación del personaje de Don Quijote? Elisa, animada por el interés genuino de Gerardo, comenzó a hablar con entusiasmo. Para mí, Don Quijote es mucho más que un hombre que pierde la cordura. Es un soñador que se niega a aceptar un mundo que no encaja con sus ideales. Aunque su visión sea ilusoria, su valentía para perseguirla es inspiradora. Gerardo asintió lentamente, con una ligera sonrisa que suavizó los rasgos severos de su rostro. Es un análisis profundo. Siempre he pensado que su relación con Sancho Panza es lo que le da equilibrio. Sin Sancho, Quijote sería solo un loco. Sin Quijote, Sancho nunca habría soñado más allá de su pequeña realidad. Elisa asintió, captando el paralelismo entre los personajes y las personas en la sala. Es cierto, a veces, las personas más diferentes entre sí son las que se complementan mejor. La conversación continuó con fluidez, pasando de Cervantes a otros autores clásicos como Lorca y Machado. Antonio, que había regresado discretamente al salón, observó con una mezcla de asombro y orgullo cómo su padre y Elisa discutían apasionadamente sobre literatura. Nunca había visto a su padre tan relajado y abierto. Finalmente, Gerardo hizo una pausa y miró a Elisa con algo que parecía admiración. Tienes una mente brillante, Elisa.
Es refrescante encontrar a alguien que pueda hablar con tanto conocimiento y pasión. Elisa, conmovida por el cumplido, respondió con sinceridad: Gracias, señor González. Creo que la literatura tiene una forma única de conectar a las personas y ayudarnos a entendernos mejor. Antonio, incapaz de contenerse, intervino con una sonrisa. Lo que Elisa no menciona es que todo lo que sabe lo ha aprendido por su cuenta. Nunca tuvo la oportunidad de estudiar formalmente, pero su pasión por los libros es insaciable. Gerardo miró a Elisa con renovado interés. Eso lo hace aún más impresionante. Eres una mujer extraordinaria, Elisa. Así que tú eres la famosa Elisa, dijo Julio con una sonrisa que apenas disfrazaba su sarcasmo. Mi hermano ha sido muy reservado contigo. Cuéntame, ¿cómo fue exactamente que se conocieron? Elisa, aunque sentía los nervios apretándole el pecho, mantuvo la calma. Con una sonrisa tranquila, repitió la historia que ella y Antonio habían ensayado una y otra vez. La gala benéfica, la conversación inesperada y cómo todo parecía encajar entre ellos desde el primer momento. Julio inclinó la cabeza, evaluándola con esa mirada incisiva que parecía buscar grietas en su relato. «Qué interesante», dijo finalmente, aunque su tono tenía un matiz cargado de duda. «Y qué conveniente, ¿no? Que justo cuando nuestro padre incluye esa nueva cláusula en el testamento, aparezcas tú embarazada». Antonio, que había estado observando desde la distancia, dio un paso adelante, su mandíbula tensa. «Julio», dijo con voz baja pero firme, una advertencia clara en su tono. Julio alzó las manos con una sonrisa de falsa inocencia. «Calma, hermano. Solo estoy señalando algo que, admitámoslo, es bastante curioso». Elisa intentó ignorar el comentario, pero las palabras de Julio quedaron resonando en su mente. A pesar de su aparente tranquilidad, sentía que cada interacción con él era una prueba constante. Los días siguientes se llenaron de tensión. Julio parecía siempre estar cerca, haciendo preguntas, observando cada movimiento y cada palabra. Aunque nunca lo decía abiertamente, era evidente que sospechaba algo. Una noche, Antonio encontró a Elisa en la biblioteca, hojeando un álbum familiar. Su mirada estaba fija en una foto antigua de Gerardo con sus hijos pequeños. Antonio cerró la puerta detrás de él, su rostro reflejando preocupación. «Elisa», comenzó con suavidad, acercándose a ella, «tenemos que hablar». Elisa levantó la mirada, sus ojos llenos de incertidumbre. «¿Qué sucede?» Antonio se sentó a su lado, apoyando una mano en su rodilla. «Julio está investigándote. Lo vi hablando con uno de los guardias de seguridad. Creo que está intentando encontrar algo sobre tu pasado». Elisa cerró el álbum con manos temblorosas. «¿Y si lo descubre?», susurró. Antonio tomó sus manos con firmeza. «No voy a permitir que eso suceda. Tú y el bebé son mi familia ahora. Haré lo que sea necesario para protegerlos». Elisa quiso responder, pero las palabras de Antonio, dichas con tanta sinceridad, la dejaron momentáneamente sin aliento. Antes de que pudiera decir algo, Antonio añadió: «Aunque este bebé no sea biológicamente mío, lo siento como si lo fuera. Los amo a ambos más de lo que nunca creí posible». Sin que ellos lo supieran, esas palabras habían sido captadas por un pequeño dispositivo de grabación que Julio había escondido entre las cortinas de la biblioteca. Escondido detrás de una de las pesadas cortinas, el pequeño dispositivo capturó cada palabra de la confesión de Antonio. Era una prueba irrefutable de lo que Julio sospechaba desde hacía días. Al día siguiente,
la tormenta que se había gestado finalmente estalló. Julio irrumpió en el despacho de su padre con un aire de triunfo y el rostro marcado por una mezcla de satisfacción y furia contenida. Agitando el dispositivo en su mano como un trofeo, exclamó: «Padre, tenías razón en sospechar. Todo ha sido un engaño». Gerardo González, sentado tras su escritorio, revisaba con calma unos documentos. Alzó la mirada, su expresión serena contrastando con la agitación de su hijo menor. «¿De qué hablas, Julio?», preguntó con voz cansada, como si anticipara el drama que estaba a punto de desarrollarse. Sin perder tiempo, Julio presionó el botón del dispositivo. La voz de Antonio resonó en el despacho con claridad. «Aunque el bebé no sea biológicamente mío, lo siento como si lo fuera». El rostro de Gerardo permaneció inexpresivo mientras escuchaba la grabación. Su mirada fija en Julio no revelaba ni sorpresa ni enfado, lo que incrementó la tensión en el ambiente. Cuando la grabación terminó, el silencio que siguió era tan espeso que parecía llenar cada rincón de la habitación. Finalmente, Gerardo habló, su voz cargada de una decepción contenida que cortó el aire como un cuchillo. «Julio», dijo lentamente, cada palabra marcada por el peso de su descontento, «¿de verdad creíste que este acto de traición haría que te viera con mejores ojos?». Julio, incapaz de contenerse, dio un paso adelante. «Padre, ¿no lo entiendes? Antonio y esa mujer han construido toda esta farsa para quedarse con la herencia. Nos han engañado a todos». Gerardo se levantó con calma, pero la autoridad de su figura llenó el espacio. Su presencia imponente hizo que Julio retrocediera ligeramente. «Lo que entiendo», respondió con voz firme, «es que has violado la privacidad de tu hermano y, lo que es peor, has traicionado los valores de esta familia». Antes de que Julio pudiera articular una respuesta, la puerta del despacho se abrió de golpe. Antonio irrumpió en el despacho, seguido de cerca por Elisa. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si el aire mismo contuviera la respiración. Antonio dio un paso al frente, su mirada fija en su padre. «Padre», comenzó con voz quebrada pero firme, «necesito decirte algo importante». Antes de que pudiera continuar, Gerardo levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No es necesario, Antonio», dijo con voz grave. «Ya lo he escuchado todo». El rostro de Antonio palideció al instante, mientras Elisa contenía un sollozo. Julio, por su parte, se reclinó en la pared con una sonrisa de autosatisfacción que no se molestó en ocultar. Sin embargo, prosiguió Gerardo, mirando a ambos con una intensidad que los atravesaba, «creo que es momento de que todos escuchemos la verdad completa». Elisa apretó los puños, luchando contra el pánico que se apoderaba de su interior. Finalmente, dio un paso adelante. Su voz, al principio insegura, se llenó de determinación mientras hablaba. «Señor González, todo comenzó como un plan, es cierto. Yo estaba sola, embarazada y sin esperanza cuando Antonio me encontró. Me ofreció una oportunidad, una salida para mi hijo. Acepté porque no tenía nada que perder». Hizo una pausa, mirando a Antonio, que le devolvió una mirada de apoyo. Elisa continuó, sus palabras impregnadas de emoción. «Era un acuerdo al principio, una forma de asegurar el futuro de mi bebé y ayudar a Antonio. Pero en algún momento, las cosas cambiaron. Lo que comenzó como una mentira se transformó en algo real. Me enamoré de él, de su bondad, de su lucha por ser alguien mejor». Antonio, con los ojos brillando de lágrimas, añadió, «Es verdad, padre. Elisa y yo hemos cometido errores al ocultarte la verdad.
pero mis sentimientos por ella y por este bebé son reales, más reales que cualquier cosa que haya sentido antes. Gerardo los observó en silencio, su rostro impenetrable mientras procesaba sus palabras. Luego exhaló profundamente, como si estuviera liberando un peso invisible. «Antonio, Elisa», dijo con voz tranquila pero cargada de emoción, ¿recuerdan lo que siempre decía su madre? El corazón tiene razones que la razón no entiende. Antonio parpadeó, sorprendido por la mención de su madre. Cuando los vi juntos por primera vez, continuó Gerardo, noté algo que me recordó a su madre y a mí cuando éramos jóvenes. Una conexión que va más allá de las palabras o las circunstancias. Se acercó a Elisa, tomando sus manos entre las suyas. «Mi querida», dijo con suavidad, «puede que las circunstancias iniciales no hayan sido ideales, pero veo en ti algo genuino, una luz que esta familia no había tenido en años». Julio, incapaz de contenerse, interrumpió con furia. «Padre, ¿no ves lo que están haciendo? Todo esto es una farsa para quedarse con la herencia». Gerardo se volvió hacia su hijo menor. Su mirada se endureció como el acero. «Julio, la verdadera riqueza de una familia no se mide en dinero o propiedades. Se mide en el amor, la lealtad y la capacidad de perdonar. Algo que aún no has aprendido». En ese momento, como si el destino quisiera añadir un giro dramático, Elisa soltó un gemido de dolor y se dobló sobre sí misma. «El bebé», jadeó, con el rostro contorsionado por el dolor. «Creo que ya viene». La sala estalló en caos. Antonio corrió hacia ella, sosteniéndola con firmeza mientras intentaba calmarla. «Rápido», ordenó Gerardo, asumiendo el control de la situación. «Julio, llama a una ambulancia. Antonio, lleva a Elisa a la habitación de invitados. Yo llamaré al médico de la familia». Mientras Antonio ayudaba a Elisa a salir del despacho, Gerardo los detuvo por un momento, colocando una mano en el hombro de su hijo. «Recuerden esto, pase lo que pase», dijo con una calidez inusual. «Son familia, y la familia siempre se mantiene unida». En una de las habitaciones de invitados, transformada apresuradamente en una sala de parto improvisada, Elisa sostenía con delicadeza al recién nacido entre sus brazos. Su rostro reflejaba agotamiento, pero también una felicidad radiante. Antonio estaba a su lado, sin apartar la mirada del bebé, sus ojos brillando con lágrimas de emoción. El doctor Diego, un hombre canoso que había atendido a la familia González durante décadas, terminó de guardar sus instrumentos y se giró hacia ellos con una sonrisa tranquila. «Felicidades, es un niño fuerte y sano», anunció con calidez. Antonio, conmovido hasta lo más profundo, acarició suavemente la diminuta cabeza de su hijo. «Es perfecto», susurró, su voz quebrándose. En ese instante, todas las mentiras, las tensiones y las dudas parecían desvanecerse frente a la pura verdad que sostenían en sus brazos. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Gerardo, que había esperado pacientemente fuera de la habitación durante todo el proceso, entró con pasos silenciosos. Su rostro, habitualmente severo y reservado, estaba ahora suavizado por una expresión de ternura. Se detuvo junto a la cama de Elisa y extendió los brazos. «¿Puedo?», preguntó con voz ronca. Elisa asintió, confiándole al pequeño con cuidado. Gerardo lo tomó con una delicadeza inesperada, como si sostuviera el tesoro más preciado del mundo. Mientras lo acunaba, sus ojos se llenaron de una emoción profunda. «Bienvenido al mundo, pequeño.
Has llegado para recordarnos qué es lo que realmente importa, murmuró, su voz quebrada por la emoción. Antonio observó a su padre, sorprendido por la vulnerabilidad que irradiaba. Nunca había visto a Gerardo tan humano, tan abierto. Julio, que hasta ese momento había permanecido en un rincón, se acercó lentamente, sus pasos vacilantes. Su rostro, antes endurecido por la ambición y la rabia, ahora reflejaba una mezcla de arrepentimiento y vulnerabilidad. «Es hermoso», dijo, su voz apenas un susurro. Luego, tras una pausa, añadió: «Lo siento, no sé en qué estaba pensando. Dejé que mi orgullo y mi obsesión con la herencia me cegaran». Antonio, conmovido por el tono sincero de su hermano, dio un paso hacia él y colocó una mano firme en su hombro. «Todos hemos cometido errores, Julio», dijo con sinceridad. «Pero este bebé nos da una nueva oportunidad. Podemos empezar de nuevo, como una verdadera familia». Gerardo, aún sosteniendo al bebé, miró a sus dos hijos con una mezcla de orgullo y determinación. «Creo que es el momento adecuado para una conversación honesta entre todos. Pero primero, Elisa necesita descansar. Esta noche ha sido agotadora para todos». Las horas siguientes estuvieron marcadas por un silencio reverente en la mansión. Al día siguiente, la familia se reunió en el estudio de Gerardo, donde por fin todas las verdades salieron a la luz. Antonio confesó su desesperación al enterarse de su infertilidad y cómo Elisa le había dado una esperanza que nunca imaginó encontrar. Elisa compartió su historia de lucha, desde su difícil infancia hasta la incertidumbre de haber aceptado el plan de Antonio. Incluso Julio, con la voz cargada de emoción, habló de sus inseguridades, de cómo siempre había sentido que vivía a la sombra de su hermano mayor. Cuando todos terminaron de hablar, Gerardo se levantó de su sillón y con un tono solemne comenzó a hablar. «Siempre supe que había algo más detrás de su historia», dijo mirando a Antonio y a Elisa. «Pero lo que vi entre ustedes fue real, fue amor genuino. Ese amor me recordó al que compartí con su madre, Antonio. Por eso decidí no intervenir antes». Gerardo caminó hacia la ventana, donde el jardín, con sus rosas en plena floración, parecía simbolizar una nueva etapa. «La cláusula del testamento nunca fue sobre tener un nieto», continuó. «Fue una prueba para ver qué valores realmente priorizaban mis hijos. Y aunque el camino fue complicado, al final todos aprendimos algo valioso». Se giró hacia su familia con una sonrisa serena en el rostro. «La verdadera herencia no son las propiedades ni el dinero. Es el amor, la compasión y la capacidad de perdonar. Gracias a este pequeño milagro, creo que todos hemos recibido algo mucho más valioso que cualquier fortuna». Mientras hablaba, el bebé, que descansaba en brazos de Elisa, dejó escapar un pequeño bostezo, como si también aprobara las palabras de su abuelo. La familia, por primera vez en años, se sintió completa. En las semanas que siguieron, la familia González encontró en cada momento una oportunidad para sanar heridas y reconstruir lazos rotos. Antonio y Elisa decidieron sellar su unión con una boda sencilla pero profundamente significativa, celebrada en el jardín de la mansión. Rodeados de las rosas que Gerardo había cuidado con devoción y de la presencia de sus seres más queridos, los votos de la pareja resonaron como una promesa de un nuevo comienzo. Contra todo pronóstico, Julio aceptó ser el padrino, un gesto que hablaba de redención y de su deseo de reconciliarse con su hermano. Gerardo, fiel a su palabra, reorganizó la herencia y las responsabilidades familiares. Antonio asumió el liderazgo del banco, aportando una visión renovada que equilibraba el éxito financiero con los valores familiares que Elisa había inspirado en él.
Julio, en un acto que sorprendió a todos, utilizó parte de su herencia para crear una fundación dedicada a apoyar a madres solteras y familias en situación de vulnerabilidad. Un homenaje silencioso a la valentía de Elisa y su historia. Elisa, ahora oficialmente una González, no solo se convirtió en el alma de la familia, sino en su pilar emocional. Su calidez y autenticidad transformaron la mansión en un verdadero hogar, un lugar donde las risas, los sueños y las esperanzas se mezclaban con el aroma de las flores del jardín. Gerardo, quien había pasado años encerrado en su propio mundo, encontró en Elisa una confidente que iluminaba sus días con conversaciones profundas y sinceras. Una tarde tranquila, Antonio estaba de pie en la terraza, observando cómo Elisa jugaba con su hijo entre los rosales. La risa melodiosa de Elisa llenaba el aire mientras el pequeño daba sus primeros pasos tambaleantes hacia los brazos abiertos de su madre. Gerardo, apoyado en su bastón, se acercó con paso lento pero decidido. «Hijo», comenzó con una voz que temblaba ligeramente. «¿Te das cuenta de lo que has logrado? Tu madre estaría tan orgullosa de ti, no por el éxito en los negocios o la herencia, sino porque has comprendido lo que realmente importa». Antonio se volvió hacia su padre, conmovido por sus palabras. En un impulso, lo abrazó con fuerza. «Gracias, papá, por todo lo que me enseñaste, por no rendirte conmigo». Gerardo sonrió, esa sonrisa cálida que había sido tan rara desde la muerte de su esposa. «Nunca dudé de ti, Antonio. Solo necesitabas encontrar tu propio camino». Mientras el sol descendía pintando el cielo de tonos dorados y rojizos, Antonio reflexionó sobre todo lo que habían superado juntos. Lo que había comenzado como un acto desesperado para asegurar un futuro se había convertido en el mayor regalo de su vida. Elisa, al notar su mirada, le sonrió desde el jardín, extendiendo la mano hacia él. Sin dudarlo, Antonio bajó los escalones y corrió hacia ellos. Tomó a Elisa y al bebé en sus brazos, envolviéndolos en un abrazo que parecía contener todo el amor del mundo. «Esto es todo lo que necesito», susurró con lágrimas en los ojos. «Ustedes son mi hogar, mi verdadera riqueza». En ese instante, rodeado por el amor de su esposa, el sonido de las risas de su hijo y la paz reflejada en los ojos de su padre y hermano, Antonio supo que no había herencia en el mundo que pudiera igualar la fortuna que ahora tenía en sus brazos. Y así, bajo el cálido resplandor del atardecer, la mansión González dejó de ser un símbolo de ambición y rivalidad para transformarse en un refugio de amor y reconciliación. Las sombras del engaño dieron paso a la luz de la honestidad, y lo que parecía una mentira sin salida floreció en una historia de redención y segundas oportunidades. Este relato nos recuerda que incluso los comienzos más inesperados pueden guiarnos hacia finales extraordinarios, donde el verdadero triunfo reside en el amor y la familia. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a demostrar tu apoyo con un me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría leer tus comentarios, porque para nosotros, lo más gratificante es poder compartir momentos especiales con nuestros seguidores. Gracias por tu confianza y por acompañarnos en cada historia. Que la vida te colme de bendiciones a ti y a tu familia. La historia combina emociones profundas con una trama de redención y amor genuino. Los personajes principales, Antonio y Elisa, evolucionan de manera conmovedora, pasando del engaño a un vínculo auténtico que transforma sus vidas. Los conflictos internos, como las expectativas familiares y la lucha por la aceptación, enriquecen la narrativa. La evolución de Julio
añade una capa de reconciliación y crecimiento familiar. El mensaje central, que resalta el valor del amor y la familia sobre las posesiones materiales, es poderoso y emotivo. Con un equilibrio entre drama y ternura, esta historia deja una sensación de esperanza y fortaleza emocional. Un relato que toca el corazón y resalta la belleza de las segundas oportunidades.